Generalmente cuando parto las conversaciones con las y los artistas, parto de alguna idea fuerza, temática que detecto en las obras, el pensamiento, toda la práctica. Pero en tu caso me pasa que toda tu obra que he estado investigando me lleva particularmente al momento en el que estamos en Chile, que me lleva de nuevo a algo histórico que es la lucha eterna, la lucha social, la lucha de clases, de los poderes, de egos. ¿Cómo para ti este momento en este contexto? ¿Cómo estás viviendo esta política, esta situación? Sí, muy arrojada. Creo que para mí también ha sido como, o sea, yo vengo como trabajando estos asuntos en mi vida desde muy chica y creo que el 2019 fue un año muy particular, como se incendió algo, ¿no? Como que era muy divertido porque y era muy bello también, como trabajar materialmente, conceptualmente a partir de la idea de utopía y de repente la utopía se empezó a hacer realidad, ¿cachai? Como, pero es heavy, ¿no? Como yo creo que todo, como todo tiempo histórico, como toda historia política, social, es cíclico, ¿cachai? Entonces ahora nos encontramos justo en una etapa como de que uno se siente más derrotado, ¿no? Como que uno dice, pucha, llegamos al mismo punto, Sí. ¿cachai? Es como... pero ¿sabéis qué? Es como, yo por lo menos trabajo la política muy a partir de las imágenes. Y si veo la imagen de hoy, es una imagen que tiene que ver mucho como con la idea del juego, en el sentido de que el juego siempre vuelve a empezar, ¿no? Entonces uno no alcanza a perder, como que uno pierde, pero parte de nuevo, como que eso es parte de la poética del jugar, ¿cachai? Y creo que, y las utopías, parte de su poética tienen que ver con ese asunto irrealizable, ¿no? Como una utopía cumplida deja de ser utopía, Exacto. ¿cachai? O por eso yo incluso trabajo mucho como el tiempo gramatical del verbo, de la palabra, venceremos, que siempre es a futuro, ¿cachai? Como que nunca vencimos, nunca vamos a vencer, pero venceremos, ¿cachai? Porque yo creo que tampoco se sabe muy bien qué es vencer, o por lo menos mi vida como artista, que trabaja más a nivel de preguntas, ¿cachai? Como que también lo pienso así, como ya hay que ganar, tener una nueva constitución es ganar, que los presos políticos no estén presos es ganar, ¿cachai? Como que es tan difuso el límite entre el perder y ganar, ¿cachai? Como entre vencedores, vencidos, que tiene que ver como desde uno se posiciona, desde uno, cómo uno lo ve, ¿cachai? Entonces también está eso que me hace sentido con lo que tú dices, qué es vencer o qué es Sí, pues. perder. Pero no solamente es perder, es ver qué no estamos haciendo. Entonces también cómo retomamos esto para retomar esa utopía irrealizable. Sí, pues, sí, sí. Y cuidarla, porque es un estado doloroso, pues, porque uno cuida la utopía sabiendo que cuidarla implica que no se haga. Entonces, es como un estado muy paradójico, ¿cachai? Yo creo que la política y la vida se enfrentan así muy, en ese sentido, muy paradójicamente, pues, con el arte sobre todo. Sí, sobre todo el arte, la vida misma y algo del lenguaje que un lingüista me decía, el lenguaje es un eterno fracaso, porque Sí, pues, el significante nunca se ha alcanzado por el exactamente. significado, y en la vida misma y en la política misma. Sí, Entonces yo estaba full leyendo como todo lo que estaba pasando y en un momento como que dije, ya, o sea, hay que basta parar. porque es Sí, la pues. historia sobre todo de historia de mezquindades también. Entonces, cómo desde el arte o desde la creatividad o estos espacios de reflexión y de creación también luchamos contra esas mezquindades. Sí, totalmente. Y sabéis que es difícil, por lo menos para mí me pasa de que yo en modo ciudadana, persona, mujer, ¿cachai? Como que soy un poco más optimista, más como emocionada, como que me emociono, pero como artista intento como ponerme en duda a mí misma, ¿cachai? Entonces me pasa que también yo trabajo como casi como una forma, como cuando uno disecciona un cadáver ya muerto y empieza a cachar que hay adentro, como que no me llevo tan bien con la contingencia, ¿cachai? Entonces me pasó mucho con el estallido, que justo además tenía una muestra justo así como no sé, en diciembre del 2019, que hablaba de la utopía del UP, ¿cachai? Del socialismo histórico. Y claro, y fue rudo para mí, porque dije, que heavy cómo se conecta, ¿no? Que la historia es cíclica, Es que es eso. es como pensar la UP y uno dice, ¿qué fue? ¿Fue un fracaso? ¿Fue una victoria? ¿Hasta cuándo? ¿Cachai? Como que
mi trabajo en general pone en duda eso, ¿no? Como el lugar de vencedores y vencidos, como ya, pero ¿qué es ganar, cachai? En cierto momento, con ciertos pasajes recientes, sentimos que vencimos. Sí, pues. Fue hermoso, pero vino la debacle de inmediato. Totalmente, sí, pues. Sí, de hecho a mí me hace mucho sentido un graffiti que está aquí al lado, en mi casa, aquí muy cerquita, que está desde el 2019, no lo han borrado, ¿cachai? Porque está muy arriba. Y dice como, hoy todo es posible, ¿cachai? Y claro, yo pasaba por ahí y decía, sí, pues todo es posible, ¿cachai? Como la sensación de lo hermoso, pero lo terrible también, ¿cachai? Si igual el 2019 fue un año rudo, ¿cachai? Como, entonces, claro, como que esa condición del venceremos, como dices tú, como que no sabes hasta qué punto se vence o cuánto dura la victoria, ¿cachai? Y sí, este proceso actual, político, social, yo creo que nos ha enseñado eso, como perder, ganar, después perder de nuevo, ¿cachai? En cachar que no sé, pues, el mismo estallido fue un proceso muy importante político, pero también trajo muchas consecuencias a niveles de vida, de violencia, ¿cachai? Como, sí. Entonces, como los costos también de esas revoluciones, ¿cachai? Es que la revolución tiene eso, po. Sí, pues, tiene costos, es verdad. Sí, pues, y son inmedibles, yo creo que después la historia los mide como tienen que ser, pero sí, pues es un vaivén, como entre... La victoria es un vaivén, pues, y dura muy poco, tienes razón. El precio de la victoria, el precio de la revolución. Sí, pues, es verdad. Y la utopía también, pues. En un tipo de creación como la tuya es casi imposible permanecer indolente a la historia, probablemente a la tuya. ¿Cómo tu autobiografía ha influenciado tu obra, tu pensamiento? Cuéntame tu historia. Harto. Yo creo que vengo de una familia muy sencilla, muy de izquierda también. Soy de Gran Avenida, soy de La Cisterna, viví toda mi vida ahí, hasta que ya migré al centro ya mucho más grande. Y ahí está toda mi vida, pues, en ese barrio, mis amigas, mis grandes amigas, mi colegio, ¿cachai? Y toda mi vida se configuró como lo que es vivir en la periferia sur de Santiago también, pues, como que los tránsitos, ¿cachai? Demorarse una hora a todos lados, Sí. como que tiene que ver mucho con eso todo. Y nada, y vengo como, mis papás vengo de una historia como bien particular, ¿cachai? Como que me pasa mucho de que yo creo que también mi trabajo tiene que ver mucho con eso, que es como, para mí el origen, digamos, es una cuestión muy importante, ¿cachai? Como, creo que me posiciono en la vida a partir de ese origen, como que, y es un origen complicado, ¿no? Mis papás, o sea, mis abuelos, digamos, eran personas que atravesaron pobreza real, ¿cachai? Como... mi papá es el primer profesional de su familia, ¿cachai? Y si mi papá estudió en los tiempos de Allende, entonces si no hubiera existido la gratuidad en ese tiempo, hubiera sido... Probablemente si mi papá no hubiera entrado a la universidad, yo no sería artista, y tampoco hubiera entrado a la universidad, ¿cachai? ¿Y cómo llegaste a las artes visuales? ¿Qué encontraste ahí que podía servir de traducción o interpretación, por decirlo como, a los temas o tus inquietudes? Sí, y sabes que siempre sentí que era un capricho, como que cuando chica y tenía como 8 años y decía, no, yo quiero estudiar pintura, y jamás había pintado. Ah, pero ¿cachai? muy decidida. Sí, decidida completamente, como no, yo voy a ser pintora. Y ni sabía, y jamás pinté, ¿cachai? Como que no era muy virtuosa tampoco, nunca fui de esas personas que estudian arte porque dibujan muy bonito, Claro. ¿cachai? Yo para nada, así, cero talento. Pero se me metió en la cabeza que yo tenía que ser artista, ¿cachai? Y claro, ahora ya mucho más vieja, ya con más psicoanálisis encima. Sí, pues yo creo que tiene que ver mucho como con la influencia de este papá, que era muy así, muy creativo y que me estimulaba mucho como con la idea de que yo tenía que ser una persona despierta, inteligente
y creativa, ¿cachai? Como, y estar muy atenta, ¿cachai? Y sobre todo la influencia de mi hermano, no sé, me acuerdo que él estudiaba, no sé, periodismo y le llegaban cuadernos de estética, ¿cachai? Como, tenía un ramo de estética. Sí. Y yo llevaba sus cuadernos a la casa y yo los revisaba así siendo chica, ¿cachai? Como, entonces de ahí caché que existía alguien que se llamaba Duchamp. Entonces, como muy chica, El famoso Duchamp. claro, y yo, no sé, tenía 13 años y decía, no, yo voy a ser artista contemporáneo, voy a hacer instalaciones, ¿cachai? Y nunca había hecho. El arte tiene como esa capacidad de converger muchas disciplinas, Sí. pensamientos, inspiraciones. Totalmente. Es como la ciencia dedicada a tal cosa o Mm. logra como emerger como todo ese pensamiento. Sí, para mí el arte en verdad es una súper buena excusa para poder conversar, ¿cachai? Como que, y si así lo es, bacán, como, ¿cachai? Como que digo, bueno, qué bacán que a partir de esta cosa, que, ¿cachai? Que uno puede describir y yo te puedo contar el rollo y todo, qué bacán que gente termine conversando sobre, no sé, po, el estallido, o, ¿cachai? El plebiscito, como que eso lo encuentro muy bonito, que es como activar la conversación, ¿cachai? En un mundo donde estamos como full pega, casa, ¿cachai? Como, y se hace difícil, pues, o sea, incluso para mí se hace difícil tener ese espacio de taller, de creatividad, ¿cachai? Como, y entonces yo siento que uno activando conversaciones así pequeñas es activar justamente esos vínculos, pues, esos afectos, ¿cachai? Como ir construyéndose, pues, y que yo creo que las generaciones más jóvenes que yo lo han tenido mucho más, lo están resolviendo de mucho mayor forma, ¿cachai? El arte para mí tiene que ver con ese espacio de abrir perspectiva, de abrir mirada y lo que tú decías, o sea, es abrir las preguntas, o sea, no está dar una respuesta. Y aunque pienso que tú guías, obviamente, tus obras, no son obras súper abiertas, obviamente tienden Sí, a guiar, va con tienen códigos ahí, va un sí, código político, va algo bastante claro, pero sin cerrarlo. sí, sí, totalmente. Sí, de hecho yo creo que el espacio como de la consigna, ¿cachai? Me complica, como que yo creo que justamente mi trabajo es agarrar esas consignas y desarticularlas, ¿cachai? Como que ponerlas en duda un ratito, aunque sea, suspenderlas, ¿cachai? Porque a pesar de que me pasa mucho con muchos artistas o curadores que quizás entienden el trabajo como un espacio mucho más militante o más panfletario, incluso como de... Pero es divertido porque muy íntimamente es todo lo contrario, es como, a pesar de que, como decís tú, hay códigos, ¿no? Yo utilizo mucho el rojo, ¿cachai? O hay ciertas imágenes que vienen de un mundo, digamos, del comunismo, el Claro, socialismo. un imaginario. Claro, pero nunca ha sido como con... Yo, muy personalmente como artista, nunca he estado muy de acuerdo con instrumentalizar el arte para un discurso, ¿cachai? Si bien el discurso está dentro mío y soy artista, soy autor y lo que hago está muy teñido de eso, pero no creo que las obras tengan que ser canales como de verdades, ¿cachai? Porque también el que siente eso, creo yo, quizá un prejuicio, pero siento que igual se presenta al mundo como un iluminado, ¿cachai? Por Como supuesto. que vengo a traer la verdad y estas cosas tienen que ser así, ¿cachai? Y yo no soy tan amiga de eso, soy mucho más como, dudo más, ¿cachai? Como, entonces mi trabajo, por más que tiene ese imaginario así como súper crudo, ¿cachai? De la revolución, es un trabajo que se está preguntando todo el tiempo cómo se hace la revolución y si es posible la revolución, ¿cachai? Como que, eh, claro, si lo tuviera tan claro sería mucho más gráfica y no sé, pues haría afiche o definitivamente me dedicaría a la política, pues, Claro. ¿cachai? Como que, pero no, pues es un espacio mucho más de duda. Y también me pasa de que yo observo la política también como un fenómeno visual, muy estético, ¿cachai?
Como que a mí... Por supuesto. Claro, yo no sé... Estético y lingüístico. Sí, totalmente, claro, como analizar signos. Y, claro, y pasa mucho que a veces, no sé, para mí hablar de política como en un carrete, ¿cachai? Como, oye, ¿qué pensáis de esto? A mí me aburre un poco, porque para mí la política es ese espacio más como de yo observadora, ¿cachai? De cómo se traducen las cosas, cómo los mensajes aparecen en la gráfica, en la forma, Sí. ¿cachai? Como que es un ejercicio mucho más de observación, po. Pero para mí la emoción es muy... Y yo creo que inevitablemente siendo artista, estudiando arte, dije como ya, si esto me tiene que emocionar, ¿a qué imágenes recurro? ¿Cachai? Y yo creo que recurrí a las primeras imágenes que me emocionaron en mi vida, que fue como ir a una marcha, ¿cachai? Como, no sé, me recuerdo el funeral de la Gladys Marín, que yo era muy chica, estar en el colegio y ir con mi hermano, y uno va viendo las coreografías que se arman en las marchas, los gritos, ¿cachai? Como las orgánicas, los cuerpos, cómo se mueven, las banderas, ¿cachai? Como todas esas imágenes que me emocionaron mucho teniendo 10, 12 años, como que inevitablemente me aparecieron en la idea de buscar emoción para hacer arte, ¿cachai? Como que... Entonces yo creo que está súper conectado a eso, el truco yo creo que tiene que ver mucho con eso, como con volver a la emoción de, pucha, de escuchar una canción, de estar en una marcha, de leer algo. Oye, pasemos más a lo tangible. Cuéntame de tus procesos, tus metodologías, materialidades, cómo es el proceso de la conceptualización a la materialización. Habíamos hablado antes como off the record, como partes primero de la idea, después tomas forma, hay un discurso que se encarna a través de tus obras. Sí, yo creo que sí, volviendo también a la idea de emocionarme, yo creo que también tiene que ver mucho con la emoción, el proceso como más creativo. Pero sabéis que es divertido igual, porque uno siempre, cuando te hacen una invitación, ¿cachai? Una exposición, una curatoría, o a lo que sea en verdad, como que es igual que un matrimonio, pues como que te hacen la invitación y te avisan cómo ir vestida. Entonces como que yo en general me enfrento en el taller como ya a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y eso no lo hago, ¿cachai? Como que pasa mucho como Camila, es que quiere una escultura, ¿cachai? Y como que llego y digo, ya, no voy a hacer una escultura, o no voy a hacer solo una escultura, ¿cachai? Como que intento como llevarme la contra, como buscando esa incomodidad que hablábamos antes, que es como, necesito estar incómoda para sentir que esto está avanzando, ¿cachai? Como evadir un poco la fórmula, ¿cachai? Porque a veces uno cae, pues, y es normal, como que es un ejercicio diario como de voluntad, pues. Pero sí, soy muy como de enfrentarme al taller así, como que ya, ¿qué quiero hacer? ¿Cachai? Como que... Y tengo etapas, como que salí de la escuela muy como, quiero hacer escultura, objetos. Después me dio como que en verdad la performance era el espacio donde era lo más cercano que yo podía estar de una idea, ¿cachai? Como que se consume, una idea imposible de fijar, ¿cachai? Y mucha performance, mucho video, registro, fotoregistro. Y hoy en día me pasa que la gráfica es como, güey, me encanta, es como que... Y me obsesiono y lo paso increíble como en Photoshop, bajando transparencia, entendiendo que cada cosa que pongo tiene un valor y cómo quiero que aparezca y la composición, ¿cachai? También hay mucho de lenguaje también. Sí, también, claro, justamente sí, pues. Claro, y lenguaje propiamente tal, como texto, pero también, y es muy bonito además recopilar el mundo, el imaginario de uno, ¿cachai? Pero un proceso muy largo, porque tampoco uno puede partir con una idea fija, ¿cachai? Como que yo por más que mi trabajo puede ser súper discursivo y todo, tampoco me enfrento así como ya, ¿qué quiero hacer? Ya, quiero que la utopía se manifieste así, ¿cachai? Como que tiene que ver mucho con las formas también, como que agarro un juego y digo ya, ¿cuál es la lógica de este juego? Ya, ¿y cómo desarmo la lógica? ¿Y cómo le meto la idea de la política? Y, ¿cachai? Como que empiezo a hacer como un puzzle.
Bueno, Cami, hablábamos de que tu manera de trabajar es muy proyectiva, Sí, de po. acá pasas a las instalaciones que te tocan y acá estamos viendo maquetas. Cuéntanos cómo visualizas esto, cómo lo trabajas. Me pasa mucho que me gusta mucho también como la idea del diseño de montaje, ¿cachai? Ujú. Como que cuando tengo exposiciones individuales y ya en un espacio en específico, como que la maqueta me sirve mucho. Como esta vista media de Dios que escala, pues, ¿cachai? Como, Omnisciente. sí, totalmente. Esta, por ejemplo, es la Mistral. Ya. ¿Cachai? Aquí están los ventanales. Entonces esa fue la última muestra que hice en la Mistral que se llama Perder el Tiempo. Que aquí, Sí. esto que en verdad aquí hay un cubo, pero este es esa maquetita que tengo ahí de un trepador, que Sí. tiene como la A de la Unidad Popular. Y también me sirve mucho porque trabajo mucho con gráfica, como que me sirve mucho para... Porque la gráfica tiene eso, que uno puede imprimir algo en 50 por 70 y después, ¿cachai? Que se ve una estampilla en un muro. Claro. Pues, como... Entonces eso me ayuda mucho, como definir de qué porte tienen que ser las cosas, Ujú, ¿cachai? las dimensiones. Este, por El ejemplo, recorrido también, me imagino. El recorrido, sí, sobre todo. Pero lo paso muy bien, para mí es muy entretenido. Yo creo que también tengo una preocupación particular por la escultura, por el volumen. Entonces, por más que las cosas sean bidimensionales, como que agarran como esa, esa óptica. Po. Es muy bacán porque como que es un espacio donde igual estáis pensando en proyectos, pues, ¿cachai? Como que estáis cortando los centímetros, escalando, y va, ya, pero igual podría ponerle, ¿cachai? Y va cambiando, me imagino. Va cambiando totalmente. Sí, pues de hecho yo hago las piezas como para poder dar las vueltas, ¿cachai? Ir probando las opciones. Esa mirada a Dios de decir, ya, este espacio va a ser para mí, ¿cachai? Como llegar a una fiesta siendo DJ, ¿cachai? Como que llegáis como con tus discos y tu tornamesa. Para mí es muy entretenido como visualizar como esa primera imagen que quiero que se vea, ¿cachai? Como en la exposición individual, en las colectivas obviamente son otros tipos de diálogos, Sí. pues, ¿cachai? Como más incontrolables. Esos procesos que me contabas, ideas, ¿tienen punta lanza o adquieren forma en objetos muy concretos que son modificados para hablar de la colectividad, de la solidaridad? Y me gustaría leer un extracto de un libro de Berardi que dice: hay movimiento cuando un grupo numeroso de personas comienza a cantar la misma canción, sin que haya una partitura musical. Pero para mí la palabra movimiento significa algo más. El despliegue de todas las potencialidades contenidas en el cuerpo colectivo, la implementación de su potencia técnica y productiva. Una potencia que solo puede desplegarse cuando ese cuerpo deviene movimiento. ¿Cómo buscas invitar a esa colectividad a tener el sueño solidario de nuevo? Y sobre todo ahora, que con lo que veníamos hablando también, que lo vimos hace no tanto tiempo Sí. atrás y que nos sentimos medio fracasadas. Sí, pues. ¿Cómo haces esa invitación? ¿Cómo lo expresas? Yo creo que, por lo menos para mí, y que yo creo que como a mí me funciona también una invitación al resto, es como que creo mucho en la belleza. Creo que no hay mayor belleza que cuando los cuerpos coinciden en algo, ¿cachai? Esa gran pregunta de cómo vivir mejor todos juntos tiene que ver con ver belleza, pues, ¿cachai? Como, y no bella en el sentido tradicional, digamos, de la estética, No, sino por como supuesto. con esa emoción de sentir que, wow, qué bonito cuando esto coincide con esto, ¿cachai? ¿Qué es la realidad para ti? Uy, la realidad. ¿Sabes que yo no me llevo muy bien con la realidad? No, porque soy muy soy muy de ideas, pues. Yo creo que la realidad está muy contaminada con la imaginación, ¿cachai? Y hay personas, y que probablemente son los que nos dedicamos más a estas cosas más artísticas, pero habemos personas que nos conectamos mucho más con la imaginación que con lo real, pues, ¿cachai? Como yo soy súper práctica en mi vida en general, como soy obsesiva y ordenada y todo, pero yo puedo estar así un día entero escuchando música, imaginándome cosas, ¿cachai? Como que... Y esa es mi realidad. Esa es la realidad, ¿sí? Sí, ¿Quién pues, dice que es todo la el realidad? rato. Esa es la tuya y Sí. así varía la del vecino, el que está en, Sí, pues. no sé, Austria, no sé. Sí, y así aparecen los deseos también, pues, ¿cachai? Cuando uno imagina cosas que no existen, entre comillas, uno desea, pues, ¿cachai? Pero desear sirve mucho, es como te moviliza. un Es gran lo que motor. hace imaginar. Sí, totalmente. Sí. Yo soy una militante de la imaginación, totalmente.
que es el lugar del arte hoy para ti, en este vértigo de cambio infinito? Yo creo que hacer preguntas, sobre todo. Hacer preguntas. Y no solo hacerle preguntas al enemigo, sino que también hacerle preguntas a los amigos, ¿cachai? Como a una misma, como... yo creo que está demostrado que toda idea fija es peligrosa, po, ¿cachai? Entonces, Sí. yo creo que el espacio del arte es un espacio que regala mucha flexibilidad, en el sentido bueno, como de esa... Cuando algo flexible es algo tierno, ¿cachai? Es algo que está vivo, ¿cachai? Por ahí Tarkovsky tiene una cita muy bonita que habla de que la muerte tiene que ver con la dureza, ¿cachai? Como que un árbol cuando se está secando está rígido, ¿cachai? En cambio, cuando algo está creciendo, se mueve, es flexible, tiene una lozanía, ¿cachai? Como que yo creo que el arte regala eso sobre todo, como un espacio de mucha flexibilidad donde las contradicciones son bienvenidas, donde el miedo es bienvenido, donde la pregunta, no entender es bienvenido, ¿cachai? Mucha gente dice, ¿no? Como, no, es que no entiendo el arte contemporáneo. Pero, no sé, yo no hablo inglés, pero igual me emociono caleta con canciones que en inglés, pues, ¿cachai? No hay que entenderlo todo, pues, ¿cachai? Como que también es un espacio de mucha sensibilidad, de sentir, ¿cachai? Como de... o por lo menos creo que esa es la misión de los artistas, que es como... dejar de pensar que el arte tiene que ser para la élite, digamos, ¿cachai? Sino que es un espacio muy de afectos, ¿cachai? Y como que todo el mundo tiene afectos.